Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que Dios te bendiga otra vez en un programa de Tardes de Milagro. Bueno, hoy estamos con una persona muy, pero muy especial para nosotros. Su nombre es Danila. ¿Cómo estás, Danila? Bien, bien, buenas tardes, pastora. Bueno, Danila es una persona a quien queremos mucho. El programa anterior estuvo su esposo Alejandro. Así es. Bueno, ella tiene una óptica diferente a la historia de Alejandro, que por ahí un poquito pueda tocar esa parte, pero también vos tenés que hablar de tu milagro, de lo que Así Dios es. hizo en tu vida. Bueno, le cuento que Danila es no solamente masajista, sino también trabaja en la estética corporal y facial. Así es. Hace un trabajo maravilloso. Ellos son de Babio, una localidad muy tranquila, maravillosa, que 2x3 vamos. Nos encanta la gente de ese pueblo maravilloso, la tranquilidad. Y bueno, 2 hijos maravillosos, bueno, Sí. y Alejandro, que estuvo contando la vez anterior su testimonio. Ahora, Danila, te toca a vos. Y queremos que nos cuente cuándo y cómo conociste a Dios y en qué momento de tu vida. Bueno, en realidad conocí a Dios en un momento de crisis. Creía conocerlo desde pequeña. Yo crecí en una familia de cuna católica, lo que se dice, y creía conocer a Dios, creía conocerlo a Dios, hasta que un día mi marido se sentía mal, y bueno, fuimos a llevarlo a control y demás. Y me dijeron, señora, su esposo no va a volver a su casa, necesitamos que traiga a sus hijos, necesitamos que pase a despedirse. Y entonces yo dije, ¿de qué me están hablando? Y bueno, vinieron unos médicos, me explicaron qué era lo que estaba pasando. Claramente no entendía, si bien yo estudié algo de las áreas de medicina, porque estudié radiología y demás, pero una cosa es cuando uno habla para afuera. Claro. Entonces me sacaron de ese lugar porque realmente estaba atónita, estaba excedida de la información. Y vino un médico muy mayor, una persona a quien respeto y amo, al doctor Cugat, y se llenó de médicos. Y uno me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, yo no puedo creer que Dios me castigue así. ¿Qué hice mal yo? Toda una vida rezando, toda una vida ocupándome de los enfermos. Yo hacía pastoral hospitalaria desde niña. Y digo, ¿por qué me está haciendo esto? O sea, entonces en ese momento vino un médico que claramente yo no conocía y agarra y me dice, hija, me tomó las manos y me dice, hija, ¿quién te dijo que tenemos un Dios castigador? Y me llevó hacia una ventana del sanatorio argentino y me mostró en un lugar el cielo y me dice, ¿ves allá? Sí. Bueno, me dice, háblale a papá. Y yo no entendía, entre que por un lado me decían, despedite de tu esposo, y este hombre venía y me decía, háblale a papá, y yo le digo, doctor, yo soy católica, quédese tranquilo. No pierdas tiempo, nunca me voy a olvidar. Me dijo, no pierdas tiempo, parate acá, ¿cómo te llamas? Danila. ¿Danila qué? González. Bueno, vení, decile, hola papá, soy yo, Danila González. ¿Qué querés? ¿Que salve a mi marido? Pero no me lo digas a mí, decís solo a él. En ese proceso yo estaba aturdida, llegaron unas personas, amigos míos, obviamente, que iban conmigo a la iglesia católica, y me dice, Dani, vamos a empezar una cadena de oración en la puerta de la clínica, vamos a traer las imágenes. Y a mí me impactó la fuerza en la que este médico me dijo, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo, sentí como una llamada de atención, y realmente no sé qué pasó. Y sí empecé a decirle, papá, te lo pido, y empecé a pedirle a papá, a hablarle. Pasaron las horas, la primera cirugía de mi esposo llevó horas,
interminables, que de reloj fueron 9, pero para mí fueron días. Y yo estaba, pero en un momento empecé a sentir que tenía fuerzas, que me sentía bien, que no estaba como velándolo en vida, que era lo que hacían todos a mi alrededor. Y rezaban y tiraban agua bendita y lloraban. Y yo, sin embargo, empecé a sentir que algo estaba bien. En un momento yo seguía haciendo esto sin tener la práctica y un poco rompiendo el dogma y con miedo, como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Hablando directamente con Dios. Claro. En un momento me dice uno de los médicos, entra, y me hacen ir al quirófano. Claro, mi esposo entró caminando de mi mano y de repente vi a un hombre en un lecho, sangrado, y me dijo, ¿te acordás lo que hablamos afuera? Sí, sí. Bueno, ahora acércate y que él también ore. Me acuerdo siempre que esta expresión que los católicos decíamos rezar, que él también ore, me dijo. Entonces yo lo abracé y me acuerdo que entre lágrimas le decía, papá no te va a dejar, que no te va a llevar. Eso fue, papá no te va a dejar que te vayas, no te va a llevar, porque tenemos nenes chicos y porque tenés que vivir. Y bueno, vamos, ayúdame y pidámosle. Y en un momento tuve que retirarme porque era una unidad coronaria y él estaba saliendo a una cirugía, pero salí no con pesar. Yo veía que todos a mi alrededor lloraban, mis cuñados, pobres, y mi familia, nuestros amigos, pero yo entendí que algo estaba pasando. Qué maravilla. Y siento hoy que ahí fue donde lo conocí, porque si lo tengo que expresar, yo estaba en un abismo. Yo veía el fondo, veía un abismo. Sin embargo, es como si alguien de atrás me hubiese sostenido. Porque en ese momento no importaban ni los gritos, ni los llantos, ni siquiera importaban las gasas llenas de sangre que iban y venían. Sentí que algo estaba pasando. Qué hermoso. No entiendo, o la mente humana no me permite entenderlo, pero ahí fue cuando lo conocí, en el abrazo más fuerte, en el que era lo que decían los médicos, el lecho de mi esposo. Yo sabía que no, supongo que era su amor que me sostenía. Qué bueno, Danila, Pero qué fue. hermoso, ¿no? También entender que Dios era tu papá y que podías pedirle a Él y que Él en ese momento te dio la fortaleza en el momento tan difícil de crisis, Tal ¿no? cual. Porque es difícil un momento así, pero que te dio la fortaleza y la confianza para poder sostenerte y sostener a tus seres queridos que también en ese momento estaban quebrados. Sí. Qué maravilloso, ¿no? Y bueno, estás contando la historia de Alejandro de vista o de tu óptica, ¿no? El final de la historia de Alejandro, ¿qué resultó de todo esto? Bueno, eso fue el principio, fue el comienzo de la crisis física de él. Claro. Luego sobrevinieron días difíciles. Sobrevino llegar a casa y explicarle a los nenes, papá es probable que no vuelva, porque, claro, los médicos hacen su trabajo y en eso diagnostican. Claro, Y decretan un montón de cosas que uno en ese momento no puede pasar en limpio, que hoy, sostenidos en la fe, decimos qué grande es Dios, pero en ese momento vos escuchabas y las versiones y decías, bueno, y ahí empezó como un proceso duro, un proceso de verlo dormido, de ver que no nos reconocía, de ver que él no tenía fuerzas, que decía, hasta acá llego, no quiero seguir. Y luego sobrevinieron los días en los que él empezó a tener lo que se llama en la medicina una necrosis, y su pierna se empezó a morir con todo lo que eso conlleva, con el dolor. Y fue ver, por un lado yo quería a mi esposo conmigo, y por otro lado era verlo sufrir día a día y día a día, un proceso muy duro.
Hasta que yo, entre todas las cosas que hago, también doy clases de masajes y cosmetología, me dedico a esa área de la docencia hace unos años, y hasta que una alumna mía en ese momento, Anesa, me llama y me dice, Dani, yo quiero hablarte de Dios. Y claro, uno está tan confundido. Vos salís de bañar a tu esposo, que casi ni te reconoce, que hasta no tiene ganas de verte, y por otro lado te dice quédate conmigo todo el tiempo. Y te llama alguien y te dice quiero hablarte de Dios, y vos decís, ¿es el momento indicado? Porque yo hasta ahí no era consciente que ya lo había conocido días atrás. Claro. Y entonces ella me empezó a hablar y me dice, mi esposo quiere ver a tu esposo, y yo le dije, pero claro, que venga, y que venga a orar, y que venga. Yo estaba tan abierta a decir, es como todo, a uno le dicen, se te muere, vos decís, Señor, no, y que vengan. Claro. Entonces tuve que autorizar de una manera especial para que el esposo de Vane, Carlitos, pueda ingresar a ver a mi esposo, porque estaba en una situación muy crítica, a quien solo podíamos verlo los familiares cercanos. Y ahí tuve que tomar una decisión, porque tuve que decidir que en lugar de la familia, entre Carlos. Y así fue, lo hice. Carlos llegó a la vida de mi esposo, si bien ellos ya se conocían de vista, de encuentros sociales, ahí ingresó y fue un cambio terrible en él, en Alejandro, porque dejó de ser ese paciente quejoso y ahora me van a hacer esto y me van a pinchar y todo lo que conlleva. Es una enfermedad muy dolorosa la que él tuvo, muy dolorosa y muy evolutiva, iba cada día desmejorando. Y él estuvo con Carlos y después me dijo, Dani, no te vas a tomar a mal, tengo que darte una noticia. Y yo digo, ¿ahora con qué se sale? Porque era todos los días encontrarte con algo nuevo. Entonces me dice, ¿vos no te ofendés si yo me hago cristiano? No me olvido más. Como pidiéndome permiso. Claro, yo vengo de una vida católica, estructurada. Yo era diácono, yo era una persona digamos, no era de oído, claro. Ay, soy católica de los 8... No, una persona activa. Yo participaba de la pastoral hospitalaria de los 12 años. Realmente yo estaba comprometida. Sí. Entonces, cuando Alejandro me lo dice, no te lo tomás, yo veo un cambio. Esto es, las personas de fe me pueden entender. Él cambió de un día para el otro, pero cambió. Empezó a cambiar su humor, empezó a cambiar... Ya daban ganas de ir a visitarlo, que antes se nos hacía pesado. Y entonces, ¿qué pasó después? Yo digo, ¿de qué habla este hombre? Y empecé a hablar más con Vanessa, a preguntarle quiénes eran estas personas. Y Vanessa me empezó a pasar momentos de alabanza y de intercesión en el templo, que oraban por Ale, personas que para mí eran desconocidas. Y yo los escuchaba y que oraban y que clamaban al Padre por la vida de él y yo decía, qué fuerte. Pasó que después vino un día la visita del pastor, que también yo había autorizado sin conocerlo claramente. Creo que fue fuera del horario de visita o algo así. Y empezó a pasar algo raro en la parte médica de Ale. Los médicos me decían, algo está pasando, Alejandro empieza a recuperar ritmo cardíaco, Alejandro empieza a tener hambre, Alejandro empieza a reírse, a hacer chistes, nos molesta, que él es así, pero en ese momento él estaba como un hombre viejito, sí. Después volvió a ser él, Alejandro. Y entonces pasan los días y en un momento viene un médico, a quien por respeto al resto del equipo médico no voy a mencionar, pero lo hablé con él, y me dice, mira, yo lo que te pido, que el hombre es el librito que vino la otra noche, y este muchacho que viene, y no vengan más. Y yo me quedé, le dije, ¿a quién se refiere? Entonces las enfermeras me dicen, no, vino un pastor que es enfermero. Yo no conocía al pastor César, y ahí me cuentan que era enfermero. ¿Cómo siendo enfermero le viene a hablar de esto? Si sabemos que se muere, textual. Entonces le digo, ¿pero por qué me piden que no venga más? Y entonces uno de los médicos muy enojado me dice, mira, desde que este hombre vino y le habla las cosas del librito azul, y quedó el hombre del librito azul, tu marido se cree
que se va a ir a tu casa. Y tu marido se quiere incorporar y quiere comer y no le den falsas esperanzas. Porque acá lo tenemos hasta el día que él deje de latir su corazón y la verdad su cerebro anda bien. Pero esto es cuestión de días, de horas. Entonces, pero fue fuerte. Sí. Me dice, mire señora, usted tiene que decir, o viene el hombre del librito azul o viene usted. Entonces yo le dije que venga el hombre del librito azul. Porque yo notaba en Alejandro un cambio al punto que le dejé un celular con el que él escuchaba las alabanzas, se me permitía solo ese ratito. Claro. Pero Alejandro empezó a cambiar. Él empezó a estar como asimilar y asumir lo que le pasaba y aceptar que no era la culpa ni de él ni de nosotros, su familia. Y noté en él un cambio tan grande cuando al final de estos días, que quizás uno dice 34 días, 45 días son nada, pero para uno que está en un proceso de 24 horas es eterno. Sí. Y en un momento él me contó que hizo la oración de fe y juntos vimos un domingo la reunión. Para nosotros era la gente orando, no entendíamos. Y ese día yo tomé la decisión y le dije, mira mi amor, vos sos el sacerdote de la casa, nosotros entendemos eso. Y le dije, si vos querés y vos realmente creés en Dios y vos sentís esto, yo te voy a acompañar. Y entonces cuando salgo, vino la otra parte, mi familia que me dice, ¿qué estás haciendo? Vos sos católica, Dios te va a castigar. No solamente se va a morir tu marido, sino que te vas a quedar en la miseria y tus hijos van a tener una mala vida. ¿Cómo vas a permitirle que se vaya con esta gente que canta fuerte? Y le dije, pero vamos a aceptarlo. Él está feliz, algo cambió en él, algo nosotros no vemos que Ale está percibiendo. Y en ese momento le dije, Ale, si es lo que vos crees y es tu fe, todos vamos a ir con vos. Y luego vinieron mis hijos a la visita los días posteriores y el varón, Uriel, me dijo, mamá, yo me voy a ir a la iglesia cristiana con papá, no lo tomes como rebeldía, pero yo me voy con papá porque viste que Dios no es para castigarnos. Dios nos ama y nos devuelve papá. Y bueno, yo tuve que empezar a cambiar mi película en ese momento y para mí ahí se abrió el milagro en mí. Qué bueno. Porque entendí que teníamos un Dios que nos sostenía, que permitía que pasemos cosas para despertarnos, porque no era la primera situación difícil por la que pasábamos. Yo había tenido un accidente años atrás, en el cual tuve 23 fracturas, hemotórax derecho, neumotórax izquierdo, y mi hermana cristiana me hablaba del Señor y del amor al Dios, y yo le decía, ay, esta chica qué pesada, y nunca la escuché. Luego perdimos a un bebé, nosotros perdimos a Joaquín, y en ese proceso mi hermana y el amor de Dios, yo decía, ¿qué me habla? Cuando pasó lo de Alejandro, yo entendí que tanto me amaba, que por tercera vez me decía, Danila, estoy acá, Danila. Y en esas horas al pueblo, porque vivimos en un pueblo hermoso, pero son horas de viaje, y en una de esas horas al pueblo dije, es tanto lo que me ama que me lo va a devolver. Porque me acuerdo que el chofer del micro me decía, así que vuelve a casa, Alejandro, porque claro, en un pueblito así todo el mundo te acompaña en el proceso. Y me dice, qué increíble que vuelva Alejandro. Le dije, ¿sabés que no es increíble? Es un milagro. Y ahí me di cuenta, y en lo que vino después, que el Señor estaba obrando en mi vida, porque había esperado todo ese proceso, y yo había pasado por cosas muy duras, físicamente, la pérdida de un hijo, y con todo lo que conlleva. Y sin embargo, siempre estuvo ahí, porque yo desconfiaba, yo seguía desconfiando. Yo decía, y ahora me vas a hacer este castigo, y el amor tan grande, que él, yo digo, siempre debe tener buen humor. Yo siempre se los digo a ustedes como pastores, digo, papá debe tener buen humor porque somos terribles, empezando por nosotros, los Flores somos...
Y él siempre me sostuvo y me esperó y me esperó. Y yo me hago hoy una imagen y digo, yo salía de ahí llorando y él estaba para abrazarme. Iba en el micro y él iba al lado mío viajando a casa. Y cuánto amor que me esperó hasta que mi esposo llegó a casa. Y en todo esto un día empezaron a venir a visitarnos del templo. Y un día llegaron los pastores. Y ahí entendí lo que era obrar un milagro. Cuando después de un tiempo me dijeron, ¿qué es el Señor para vos? Y ahí dije, tan grande que me esperó y hasta me llevó a los pastores a mi casa a decirme, acá estoy. Ahora entendiste que acá estoy. Ahí yo creo que fue cuando Él obró en mi vida. Qué bueno que es saber que tenemos un Dios misericordioso, porque aún a pesar de las oportunidades que te habló repetidamente a través de tu hermana y de muchas maneras, pero que Él en un momento se revela con un médico que te dice, hablale a papá. Y fue el principio de algo tan hermoso. Danila, sos una mujer que Dios se ha revelado de muchas maneras en tu vida, pero quizás el tiempo es tirano y no lo tenemos que reducir. Así que nos quedamos con este testimonio y en otra oportunidad vas a hablar de ese testimonio donde vos decís de esas fracturas que tuviste, ese accidente también que fue mortal. Dios te guardó en esa oportunidad, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, si a vos te parece. Bien. Entonces, bueno, vos un poquito que hablaste de ese Dios, pero específicamente, si vos tuvieras que hablarle hoy a Dios, ¿quién es Dios para vos? Es mi amor. Él es mi papá. Hoy hablábamos con mi esposo cuando veníamos al trabajo. Yo vengo de trabajar antes de esto. Y es mi amor. Es mi amor. Es el que me hace levantar con ganas de reírme. Es el que me hace cantar en la ducha. Es el que cuando uno está cansado en el trabajo decís, ay, me voy. Y bueno, y yo pongo alabanzas y decís más, sí, es el amor, es amor. Hoy justamente hablábamos eso con Ale. Digo, no te pongas mal, Ale, yo te amo, pero es otro tipo de amor. Es lo que me hace cantar a la mañana, es lo que me hace levantarme a pesar de que seguimos pasando pruebas durísimas. Nosotros aún no tenemos nuestro hogar propio, nuestra casa, y con todo eso conlleva, y las responsabilidades, y a pesar de, uno está contento. Yo estoy contenta, me río, hago chistes, bueno, Alejandro es medio igual, pero es por ese amor, estamos en el amor. Para mí Dios es mi papá. Es el papá que por ahí corporalmente, ya algún día se los contaré, no he tenido en la vida, pero es mi papá, es el papá que siempre estuvo. Y es la persona en la que puedo hablar y en la que puedo reposar a la noche y decirle, todo esto me pasó y mañana va a estar y me va a sonreír. Es el amor, es mi amor. Qué bueno, qué buena. Esa palabra es maravillosa, habla de una relación tan directa, y eso a la sociedad que por ahí escucha va a decir, ¿cómo es esto que Dios es el amor de su vida? Poco entendido, pero sin embargo Dios es amor. Y en Él tenemos nuestro socorro, nuestra ayuda inmediata. Por eso estamos felices, por eso. ¿Qué te parece si oramos? Bien. Te invito a que ores por la gente que está escuchando. Padre Santo, en esta hora te pido, Señor, que puedas llegar a todos los corazones de las personas que están en este momento escuchándonos, Señor.
Y así como me guardaste hasta el día que entendí que eras mi papá y me amabas, guardes a cada una de las personas que están del otro lado, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, por todos los que intercedieron por nuestra vida, Señor. Te alabo y te bendigo, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Se fue el programa, fue un testimonio maravilloso. Bueno, te invitamos a al próximo testimonio, Tarde de Milagros. Que Dios te bendiga y quiero decirte, Dios lo puede hacer otra vez contigo. Amén.